Hermanos, tengan todos un buen día, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo de en qué momento les llegue esta hermosa reflexión. Doy gracias a Dios por permitirme nuevamente llevarles un pequeño mensaje a sus vidas. El día domingo estuvimos compartiendo esta hermosa reflexión. Y a manera de estudio, a manera de reflexión, hoy quiero llevarles a ustedes una hermosa palabra en la cual Dios ha venido trabajando en mi corazón. Esta palabra se encuentra en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4. ¿Y qué les parece si oramos al Señor y le pedimos a nuestro Señor que hable a nuestras vidas? Oremos, por favor. Señor, te agradecemos por tu amor, porque eres bueno y paciente a pesar que no te entendemos, Señor. A pesar de nuestras tribulaciones que podemos pasar, a pesar de las cosas tan duras que el mundo nos puede mostrar, Señor, tú estás alrededor de nosotros, consolando nuestras vidas, hablando nuestras vidas. Señor, que esta palabra, Padre, pueda llegar al corazón de mis hermanos. Habla con nosotros, Señor, necesitamos tus palabras. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios por este tiempo que pasemos. Antes de poder dar lectura a estos versículos, que yo quiero decirle algo muy interesante. Porque Corinto era una ciudad muy rica, muy próspera y muy culta, pero idolatraba a muchos dioses. Entre ellos, la más conocida era llamada Afrodita, y entre estas prácticas religiosas relacionaban a esta diosa con el sentimiento del amor, reflejando su falta de entendimiento sobre el amor, y en especial a la mujer, pues toda mujer nacía en una sociedad donde el hombre no sabía amarla, ni respetarla, ni valorarla. Es por eso que las mujeres caían en relacionar las prácticas de idolatría, de adoración a Afrodita, con la prostitución sagrada. Y eso es muy triste. La mujer tenía que rebajarse a ser una prostituta para sentir amor, para sentirse especial, para sentirse que puede ser de interés. Pero ese ambiente debe haber afectado toda su esencia por la cual fue creada, llegando a un vacío sin fondo, aceptando esta manera de vivir como felicidad. Estoy muy triste porque ese ambiente religioso de idolatría a Afrodita le llevó a la mujer inconscientemente obligada o impuesta por un ambiente, por un contexto religioso, a ella hacer y ser por lo cual ella no fue creada. Compartir su cuerpo con muchos hombres y obligarse a sentirse feliz, obligarse a sentirse que supuestamente eso podría ser vida. Yo digo, ¿cuántas mujeres por culpa de nosotros los hombres cambian totalmente su esencia por la cual fueron creadas, obligándose a sentirse feliz, a sentirse que son de importancia, haciendo cosas que realmente ellas quizás no quieren, realmente no quieren, y al final tienen que cambiar toda su forma de ser por tratar de vivir dentro de un contexto, dentro de un ambiente por lo cual ella no fue creada. Lo terrible de esto es que la inmoralidad producida por estos rituales religiosos fueron tomando extremos, llegando a tener el incesto como parte de sus costumbres o forma de ver la sexualidad de la mujer. ¿Se imaginan, chicos, hermanos, que la mujer se rebaje a sí misma por un poco de felicidad, por un poco de atención, por un poco de amor, por aquellos gritos de decir yo también soy importante, dentro de un contexto religioso que destruyó la vida de la mujer? Quizás hoy no estamos en contextos religiosos como la de Corinto, pero vivimos en un mundo donde la mujer ha sido obligada indirectamente por el hombre a hacer cosas de lo que el hombre realmente quiere que haga la mujer.
pasando por alto su felicidad, su libertad, pasando por alto la esencia de la mujer. Ella también ríe, ella también se alegra, ella también quiere ser feliz, ella también juega, ella también es un ser humano, una persona con necesidades de expresarse tal como ella desea. Pero nuestro contexto machista, nuestro contexto adúltero, fornicario, nuestro contexto de pensar que la mujer es un objeto, ha transformado realmente el corazón de la mujer de tal manera que no sabe escoger realmente lo que desea. Tantos hombres que son tan volubles, tantos hombres que son tan cambiantes, que la mujer no sabe decidir el futuro de su vida emocional o sentimental, no sabe en quién depositarlo. Ahora también quisiera decir que no soy muy seguro, pero todas las iglesias en donde Dios mandó a Pablo, la iglesia de Corinto quizás fue una de las más amadas por Pablo, de las más queridas, porque él ve con sorpresa, con maravilla, el cambio que dieron delante de Dios y el cambio que dieron ante el mundo. Porque de despreciar a la mujer, de no valorarlas, estos hombres cambiaron tanto a través de Cristo que cambiaron del desprecio al amor a las mujeres. Y las mujeres, de ser esclavas de la prostitución, a amar a Dios. Del pecado y Satanás a la luz divina. Pablo decía en 2 Corintios capítulo 2, versículo 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Se encuentra en 2 Corintios capítulo 2, versículo 4. Y Pablo no quiere dejar de enseñarles todo lo que ha aprendido. Y en este caso Pablo quiere mostrarles que Dios también puede consolarles en sus tribulaciones. Que en ese proceso de cambio y transformación, Dios anhela consolarlos, no importa lo que hayan sido en el pasado. Que en medio de sus problemas y angustias es bueno alabarle y consolarse en Dios. Los versículos que vamos a estudiar se encuentran en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Versículo 4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es interesante el lazo y el conocimiento muy personal que tiene Pablo acerca de nuestro Dios. Teniendo él 78 años de edad, trata a Dios con gran honor, con un gran respeto y a la vez con el mismo corazón y sentir de un adolescente que descubrió que puede amar, emocionarse y ser feliz en Dios. Y este verso comienza diciéndonos, bendito sea el Dios. Y estas palabras de manera superficial nos pueden revelar de algún modo lo que Pablo desea que la iglesia de Corinto entienda. Y es que la palabra bendito infiere que Dios es santo, bienaventurado, dichoso, alabado, feliz. Y añadido con esta palabra sea, vemos que Pablo quiere que la iglesia de Corinto alabe realmente a Dios, agrade realmente a Dios, haga feliz a Dios. En otras palabras, en otras versiones, este verso comienza diciendo, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, la versión castellana. Y en la versión Dios habla hoy del 2002, dice, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una versión muy agradable que dice, demos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es un Padre bueno y amoroso y siempre nos ayuda. Y Pablo es muy profundo al hablar de Dios. Él defiende, él exhorta, él recomienda y aconseja que la iglesia de Corinto debe aprender a bendecir a Dios. Está en un proceso la iglesia de Corinto. Y Pablo lo dice de lo profundo de su corazón, de toda su alma. Para Pablo cada frase, cada palabra es seria, es vital, es de una muy delicada importancia. Pues la epístola o carta no es una carta a un amigo, es una carta a la iglesia de Dios, es una carta al pueblo del Rey Jesucristo. Y cada frase es una enseñanza de cómo debe ser el trato de la iglesia hacia Dios.
hacia el diario vivir. Sus cartas son direcciones de la senda de la iglesia, del cómo agradar y amar a Dios y servir a Cristo. Y Pablo comienza con una asombrosa exhortación para tomarlo en cuenta en todo lo que nos quede de existencia de aquí en adelante. Y la exhortación que Pablo quiere enseñar a la iglesia de Corinto es esta: es aprender a bendecir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo y es Padre de misericordias. Es también Dios de toda consolación, y como dice la versión bíblica en el lenguaje sencillo, Él es Padre bueno y amoroso y siempre nos ayuda. Sin embargo, la palabra bendito viene del griego eulogetos, que es adorable, bendecir, bendición. Mejor dicho, que tal tiene características, propiedades, particularidades, atributos dignos de adoración o de ser bendecido. Interesantemente, eulogeo es una palabra compuesta. Por un lado, eu significa bien o bueno, y por otro lado, logeo o logos significa algo dicho, decir, pensamiento, tema, razonamiento. En otras palabras, lo que Pablo recomienda a la iglesia es nunca, pero nunca dejen de hablar bien de Dios. Nunca, pero nunca dejen de pensar y razonar bien de Dios. Porque la palabra bendecir es literalmente decir bien, hablar bien, pensar bien. Y Pablo dice, Dios sea bendito, o bendito sea Dios. Pablo nos sale al encuentro como el primer defensor del corazón de Dios, diciéndonos, nunca pienses mal de Dios, nunca desconfíes de Dios, nunca suba a tu corazón el pensar mal de Dios, porque Él es Padre de misericordias. Él es Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda consolación. Pero qué contradictorio es cuando el pueblo de Dios pasa por diversas pruebas y esas dificultades se alargan y amenazan con instalarse para siempre y te dicen que nunca se irán. El pueblo de Dios desde el Éxodo hasta el Nuevo Testamento en muchas épocas de prueba mostraban amargura, dudas, cuestionamientos sobre el cuidado y el amor de Dios. Miren algunas versiones. Miren, en Éxodo capítulo 16, versículo 3, dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. En Malaquías capítulo 1, versículo 2 dice de esta manera, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? Del versículo 13 del mismo capítulo de Malaquías dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Jeremías capítulo 2, versículos del 5 al 6 dice de esta manera, así dice Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Miqueas capítulo 6, versículos 3 y 4 dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque te hice subir de la tierra de Egipto a la casa de servidumbre, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Ahora, si ustedes ven estos versículos, es muy triste ver la actitud del pueblo de Dios, hablando mal de Dios, pensando mal de Dios, llenos de amargura, desamor, desdén, menosprecio, desconfiados, cuestionando y dudando del incalculable amor y de los planes de Dios. Y lo tremendo en estos versos es que notamos también el inmenso corazón amante de Dios. Y si ellos pasaron por etapas de hablar y pensar mal de Dios, quiero decirle que tengamos cuidado. Cuando la prueba nos sorprenda con no querer irse y nuestra boca hable, nuestro corazón sienta y nuestra cabeza piense mal de Dios. Vayamos a pedir perdón y roguemos que nuestra vida siempre bendiga a Dios. Siempre piense y siente y hable bien de Dios, porque Él es bueno, bondadoso, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pablo quiere persuadirnos
y enseñarnos de que Dios es bendito mucho antes de que nosotros notemos o entendamos que en Dios existen estos atributos o características o propiedades dignos de ser bendecido. El verso sigue diciendo que Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo quiere que entendamos en primer lugar que Dios es Dios y Él ya es bendito desde antes de la eternidad, desde antes de la existencia. Él excede, sobrepasa toda noción o percepción intelectual o cognitiva. Y Él sobrepasa todo el razonamiento que el hombre pueda notar de Dios. Él no es bendito porque notemos que lo sea. Él es bendito porque Dios es Dios. Él es bendito porque es Dios. Y lo que logremos notar en Él nunca será su medida total. Él es Dios que ha enviado a Jesucristo su Hijo y se ha descubierto y comunicado a través de Él. Él es Dios a quien Jesús anunció y al que se dirigió en sus oraciones. Él es Padre de quien Jesús se reconoció Hijo, del cual hizo saber a los hombres que era su Padre. Por tanto, si Jesús murió por nosotros y si Jesús es nuestro Señor, bendito sea Dios. ¿Por qué? Pablo también dice, porque Dios es Padre de misericordias. Y lo tremendo es que me hallé con dos versiones bíblicas que explican de manera tan hermosa lo que Pablo trata de decir a la iglesia de Corinto. Una de esas versiones es la Biblia nueva, la nueva Biblia española, que dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesús Mesías. Escuchen esto, Padre cariñoso y Dios de todo consuelo. Qué tremendo. Padre cariñoso. Y la otra versión es la Biblia latinoamericana de 1995, en donde dice, bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre lleno de ternura y Dios de todo consuelo. Y lo que Pablo nos dice en estas versiones es que Dios es Dios cariñoso, tierno, es todo consuelo, porque en su misericordia Dios actuará con amor tan divino, tan celestial y a la vez tan eficaz para compadecerse de tal manera que el hombre pueda percibirlo como el amor de Dios, que siendo Dios puede entender a un ser humano. Una dinámica de una dualidad celestial que por un lado sabremos que es Dios el cual nos hace sentir y ver su amor, y por otro sabremos que es suficiente para que un ser humano lo entienda. Como el buzo que antes de sumergirse se deleita en la inmensidad del mar y a la vez sabe que puede estar dentro de esa inmensidad. Y no es que Dios sea misericordioso para con la iglesia, sino más aún que Dios se muestra como un verdadero Padre que tiene misericordia de sus hijos. Otra vez quisiera dar lectura a la nueva versión, la nueva Biblia española, que dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Jesús Mesías, Padre cariñoso y Dios que es todo consuelo. Nuevamente la versión latinoamericana de 1995 dice, bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. ¿Y por qué? Pablo finaliza el versículo 3 diciendo, porque es Dios de todo consuelo. Y esta es la esencia de Dios, ser el consolador, no el juez y condenador, sino el compasivo. Mas aún Él es el creador y la fuente misma de toda misericordia, de la que brota todo consuelo. Toda la compasión, todo el consuelo que los hombres sienten, tiene su origen último en Dios. Pues al recibir en sí mismos la compasión de Dios, pueden compadecerse de los otros. Y lo que Pablo dice es que Dios consuela en primer lugar a sus hijos, los que recibieron a Cristo, porque esta carta está dirigida a la iglesia de Corinto. Y lo otro es que Dios consuela a todo aquel que se acerca a Él. Porque la palabra toda consolación viene del griego paraklesis, que es imploración. Lo que trata de decir este verso es que Dios
es Dios de toda imploración, que es Dios de todos los que le invocan, es Dios de toda plegaria, de todo ruego, Dios de todos los que le buscan, es Dios de todos los que le muestran, que le necesitan, es Dios de todos los necesitados de consolación divina, de aquellos que desean que Dios se les acerque para sentir su consolación celestial. Dios es consolador de todo aquel que quiere ser consolado por Dios, y para ello deben de mostrarle en ruego, en imploración, que necesitan de Él. Y para implorar y rogar debemos venir a Él en verdadera oración. A veces creemos que por el simple hecho de ser cristianos, las cosas de Dios deben suceder de manera automática en nuestras vidas. Creemos que Dios tiene que actuar a nuestro favor por obligación y pasamos por alto su dignidad, su respeto. Pasamos por alto la actitud de rogarle, de buscarle, de acercarnos a Él. Dios es bueno, tierno, cariñoso, como nos muestran las diversas versiones de la Biblia que hemos dado lectura. Pero como tal, también debemos buscarle con ternura y cariño, con respeto, con necesidad. Debemos acercarnos a Dios para hallarle. Dios merece y es digno de ser realmente bendecido. Él merece que realmente hablemos bien de Él, pensemos bien de Él. Merece una verdadera alabanza de manera totalmente consciente. Y el versículo 4 de 2 de Corintios capítulo 1 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación, aunque nosotros somos consolados. El cual nos consuela, sigue diciendo Pablo, el cual nos consuela. Y esa frase nos muestra un trato de Dios para con todos. Una experiencia que debe cumplirse en toda la iglesia. Mejor dicho, Dios trata de manera personal con el creyente en todas sus tribulaciones. Y este trato personal manifiesta el cumplimiento de su promesa, de que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto a su vez implica que cada tribulación es una oportunidad de experimentar el actuar de Dios sobre nuestras vidas. Mejor dicho, la tribulación es la oportunidad de Dios de revelarse a nuestras vidas. Y a través de su consolación, nosotros confirmamos su trato cuando somos consolados. Esta frase nos consuela tiene un sentido de mostrar que Dios está dispuesto a consolar nuestras vidas. Y dice Pablo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Qué habría querido decir Pablo con todas nuestras tribulaciones? Todas, pues cada una de ellas. Nuestras, en realidad, las tuyas, y no las del otro, que se interesa por cada una de ellas, las que son parte de ti, las que están dentro de ti, las que te afectan, sean cuales sean tus tribulaciones, así sean pequeñas o grandes, o así seas niño, adolescente, joven, adulto, anciano, con cada etapa de la vida, con las que son a diario, con las que son por etapas, las emocionales, sentimentales, espirituales, económicas, familiares, ministeriales, laborales, depresiones, angustia, preocupación, soledad, miedos, pavores, si estás quebrado del alma, si te han roto el corazón, si tus familiares se alejan de ti, si te sientes menos que los demás, si eres introvertido, incomunicativo, no importa qué es lo que sea, si son tus tribulaciones, eso es lo que le importa a Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Pero qué son tribulaciones? La palabra tribulación aquí viene del griego lipsis y significa presión que aplasta, estrechez, aflicción, angustia, algo que puede afectar el cuerpo o la mente o ambos. Es por eso que Pablo dijo en los versos del 8 al 11. Leamos por favor los versos del 8 al 11. Si que tienes tu Biblia allí a tu lado, léelo, el verso 8 al 11. Y si no, presta atención lo que dice:
En esta carta, primera de Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 11, dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos, escucha bien esto, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. En otras versiones, quisiera leer 4 versiones que son muy interesantes porque nos van a explicar de manera detallada lo que pasaba en el corazón de Pablo. Pablo dice: fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Otra versión dice: fueron tan tremendos que casi no pudimos soportarlos y hasta creímos que íbamos a morir. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Fue tan pesada y tan por encima de nuestras fuerzas, nos abrumó que llegamos a perder toda esperanza de vivir. Y aquí es la primera vez que vemos a Pablo tan sensible, mostrándose tal y como es, como un cristiano como todos, con pruebas, aflicciones, angustias, desesperación. Y es que existen pruebas tan grandes, tan difíciles, que muchos podríamos haber caído en perder la esperanza de que las cosas cambien. O hemos cuestionado a Dios con amargura del alma. Quizás hemos maldecido el ser cristianos, el ser buenos mientras otros son malos. Quizás creíste que estás en un callejón sin salida y es mejor tirar la toalla e irnos al mundo. Si hemos pasado por eso, déjame decirte que no somos los únicos. Pues una vez Elías, ante la presión de la prueba, le dijo a Dios, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, escucha bien, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Job, ante la aflicción de la enfermedad y la larga etapa de prueba, maldijo el día que nació. La Biblia, versión del lenguaje actual, dice en Job 3:3, maldito sea el día en que nací, maldito la noche en que anunciaron fue niño. Y Habacuc, ante un problema nacional, dijo en Habacuc capítulo 1, versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Y Pablo aquí no está exento de estas batallas de la vida. Tanto fue la presión que sentía, la aflicción, la angustia, que dijo: fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Dónde está el Pablo fuerte? ¿Dónde está el Pablo que no tiene miedo de entregar su vida? ¿Dónde está el Pablo valiente? ¿Dónde está el Pablo que infunde aliento, coraje? Pablo es un hombre, un ser humano tan igual como nosotros, que necesita mucho de Dios como nosotros. Miren, Pablo recibió a Cristo a los 24 años de edad, en el año 3 después de Cristo. Y cuando escribió la carta de 2 de Corintios en el año 57, teniendo ya 78 años de edad y 54 años de vida ministerial, y Romanos la escribió en el siguiente año, y Tesalonicenses la escribió a los 83 años. Pablo murió a los 91 años de edad con 67 años de ministerio. ¿Y por qué digo esto? Porque la edad ministerial o la edad del creyente no implica que conocemos todo de Dios, ni de la vida. Pablo a sus 91 años de edad consideraba su conocimiento de Dios como poco. Y aquí a sus 78 años de edad, un anciano cariñoso, pero lleno de miedos, consideraba que estaba en el proceso de conocer a Dios en las diversas pruebas. Pablo aprendió que Dios consuela todas las tribulaciones. Y la palabra, como dice, el cual nos consuela, en el verso 4, interesantemente es de la palabra en griego parakaleo, que significa
llamar al lado de uno, llamar cerca, invocar, como cuando uno llama y necesita que alguna persona esté al lado de uno, para que entienda realmente cómo uno se siente, dándonos a entender que la única manera que Dios pueda consolar nuestras vidas es llamándolo para que esté a nuestro lado. La manera de consolar de Dios es pasando tiempo con Dios. Pasando tiempo con Dios, orando, buscándolo, bendiciéndole. Salmo 148, versículo 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Quisiera concluir diciendo que tendremos luchas y presiones hasta el mismo día de nuestra muerte. Pablo las tuvo a los 78 años en Asia, y aún hasta el último segundo de sus años, a los 91 años, cuando fue muerto decapitado. Y nunca aprenderemos a lidiar con las angustias, presiones, tristezas, cualquier tribulación que sea, a menos que no aprendamos a estar de rodillas, a menos que no aprendamos a estar con Dios más cada día. El secreto está en una vida que habita en el secreto de Dios, en una vida de oración, en alguien que involucra a Dios en su diario vivir, en alguien que involucra al Creador, al Padre de todos los que creyeron en Cristo. Debemos buscar a Dios lo más seguido que podamos. Ser consolados por Dios es de mucha importancia, es vital para tu diario vivir. ¿Sabes por qué? Porque es la esencia misma del por qué Dios te salvó. Pues Dios te salvó para que le conozcas al Padre. Te salvó para que conocieras la presencia misma de Dios. Y ser consolados por Dios es conocimiento experimental de su presencia acercándose a nosotros. Es vital porque el consuelo de Dios te capacitará para servirle y ser testigos de su propio consuelo a la iglesia y a los demás. Es vital porque tú llamas e invocas a Dios y Él te asistirá con su propia presencia, y tú necesitarás de su presencia para que entiendas lo real de la persona de Dios, lo real y palpable de su amor, de su paz, de lo que nos espera allá en la gloria. Una probada de lo que nos espera en la gloria, la presencia de Dios al ser consolados por Él. Quisiera terminar, ya concluyendo todo, dando lectura a 2 versos. El versículo 4 en primer lugar, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amigos, hermanos, no podremos ser de total bendición a los demás que sufren si es que tú no dejas de ser consolados por Dios. Necesitas ser consolado por Dios para aprender a consolar a los demás, para entender a los demás que están pasando en diversas pruebas. Déjate consolar por Dios, acércate a Dios, y con esa misma capacidad celestial aprenderás a consolar a los demás. Y el último versículo es Salmo 50:15, donde dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Dios los bendiga. Espero que haya sido de bendición para sus vidas estos 33 minutos. Busquemos al Señor, hermanos. Dejémonos consolar por Él, bendigámosle, hablemos bien de nuestro Señor, pero sobre todo, vayamos a su presencia, cual fuere nuestra tribulación. Amén.